Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien, espero que estén con ganas de este nuevo encuentro que estamos trabajando con neurosis y hoy vamos a hablar de histeria. Em, Como siempre les digo, trato de hacer una especie de introducción teórica como para poder entender qué observables vamos a tener en cuenta. Y al final, en esta oportunidad, hay dos materiales clínicos que me gusta compartir y que por otra parte también lo voy a dejar para que ustedes puedan hacer las observaciones y las convergencias importantes como para poder entender un poco digamos, de qué estamos hablando cuando estamos haciendo la introducción teórica. Así que bueno, los invito a compartir este espacio y empecemos, ¿sí? A ver, vamos a ver. Bien. Vamos a considerar nuevamente la definición que encontramos acerca de neurosis de Laplanche y Pontalis. Bien. Esto un poco nos permite, ir como retomando el concepto de neurosis respecto de la afección psicógena, cuyos síntomas son la expresión simbólica de un conflicto psíquico que tiene sus raíces en la historia infantil del sujeto y constituyen compromisos entre el deseo y la defensa, nos dice el diccionario de Laplanche y Pontalis. Ahora bien, veamos un poquito. Bueno, parece que no. Ah, está. Vamos a ver entonces, dentro de la histeria, esta forma de neurosis, vamos a ver dos formas sintomatológicas. La histeria de conversión, en la cual el conflicto psíquico se simboliza en los más diversos síntomas corporales, crisis emocionales con teatralidad, o duraderos, anestesia, parálisis, sensaciones físicas. Y por otro lado, vamos a tener en cuenta la histeria de angustia, en la cual la angustia se halla fijada de forma más o menos estable en un determinado objeto exterior, las fobias. Si bien la histeria implica una organización de la personalidad y un modo de existencia, puede haber ausencia de síntomas fóbicos y conversiones manifiestas. Entonces, la especificidad de la histeria se busca en el predominio de cierto tipo de identificación, digamos de ciertos mecanismos, especialmente la represión, y en el afloramiento del conflicto edípico que se desarrolla principalmente en los registros fálico y oral. A ver, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por la espectacularidad de las manifestaciones conversivas. El cuerpo es el área de expresión de conflictos. La conversión sirve de expresión de impulsos previamente reprimidos. No son simplemente expresiones somáticas de afectos, sino representaciones muy específicas de pensamientos que pueden ser retraducidos del lenguaje somático al primitivo lenguaje de las palabras. O sea, representan una expresión deformada de exigencias instintivas reprimidas. Ahora bien, los requisitos que preceden a la conversión son, primero, podemos decir un carácter físico, representado por la heterogeneidad general del cuerpo, donde todo órgano y toda función tiene la posibilidad de expresar excitación sexual. Por el otro lado, un requisito psicológico, porque consiste en un previo abandono de la realidad por la fantasía, una sustitución de los objetos reales por fantasías representativas de objetos de la infancia, proceso que llamamos introversión. En realidad la introversión le da al histérico el aspecto de una personalidad dada vuelta hacia adentro. ¿Por qué decimos así? Porque los síntomas, en vez de ser actos dirigidos hacia el exterior como una actividad aloplástica, son dirigidos hacia el interior, es decir, una actividad autoplástica.
Hay una tendencia a manejarse en el plano de la fantasía, a través de la simulación y la ficción. Esto permite observar cómo transmiten información. Es decir, el histérico presenta un sistema de simbolización notablemente desarrollado. De ahí que expresen con bastante claridad los acontecimientos internos a través de 3 áreas del comportamiento: las emociones, pensamientos, lenguajes y el gesto, provocando un impacto estético, ¿no? Esto es muy interesante como, digamos, como observación, este impacto estético que se produce. Desde el punto de vista de la teoría de la comunicación, la persona demostrativa utiliza como canales de transmisión la mente, el cuerpo y la acción. Aparece una característica que también le es propia, que es la ingenuidad. Escuchan y comprenden los mensajes verbales, pero por medio de la represión disocian el mensaje sin tener en cuenta a la persona que lo envía. Esto les ocasiona dificultades, especialmente con el sexo opuesto. Podemos decir que transmiten con la palabra, el cuerpo y la acción, pero tienen dificultades para recepcionar los estímulos del cuerpo y las acciones de los otros. Por efecto de la condensación, los mensajes de los otros tienen una fuerza sugestiva, o sea, para el histérico significa contacto corporal y acción. El punto de vista, digamos, que refiere al punto de fijación es el complejo de Edipo, donde se siente una atracción incestuosa hacia el progenitor del sexo contrario y una fuerte rivalidad hacia el del mismo sexo. Es decir, el conflicto de Edipo, en su aspecto positivo, marca en la histeria el despertar en el yo de angustia y emociones de asco, vergüenza o culpa. Es decir, en la medida en que el sujeto está ligado en su inconsciente al progenitor del sexo opuesto, se establece un conflicto intrapsíquico entre el ello y el superyo a través del yo. No realiza una identificación femenina, refuerza la identificación fálica. Es decir, solo existe masculino o castrado y queda encapsulado en una escena primaria edípica que siempre la coloca frente a objetos excitantes, tentadores. Como resultado de ese choque de fuerzas, se observa por un lado la relación con el objeto incestuoso y por otro el superyo, en que está internalizado el progenitor del mismo sexo. De ahí se producen las reacciones de asco, vergüenza, culpa. Y el yo, para salir airoso, tiene que reprimir, obviamente. Entonces no tiene angustia, ni asco, ni culpa. ¿Qué presentan? Presentan actitudes rencorosas y vengativas que están ligadas a los celos con respecto a las personas del mismo sexo. Y generalmente hay un tercero en discordia, que viene a ser su rival. Los componentes eróticos del complejo de Edipo se desarrollan por medio de actitudes exhibicionistas. Tienen necesidad de llamar la atención en forma permanente, necesitan público, tienen de esta manera a dominar el ambiente y sacar beneficios. Muchas veces esta situación los lleva a dominar por medio de amenazas, ¿no? El intento de suicidio, por ejemplo, movilizando todo el ambiente, que está condicionado para ese tipo de reacciones histéricas. El histérico tiene una imagen corporal muy rica, que se expande, lanza, impresiona a los espectadores para justamente satisfacer sus tendencias exhibicionistas. Ahora bien, dijimos que cuando el conflicto es muy grande, se produce un fracaso de la represión y vuelve la angustia. Y lo interesante del fracaso de la represión es establecer que el sujeto, por un lado, exterioriza, manda hacia afuera, a manera de fobia, o lo que puede realizar es una conversión. Para ello es necesario un órgano o función que transforme en portavoz de esa excitación genital, materializando alguna fantasía de
coito, embarazo y además el abandono de la relación de objetos externos. El modo de conocimiento de la histeria conduce al olvido y al funcionamiento de la represión. De esta manera se niega o expulsa una idea o afecto del yo. El olvido es la pérdida no del afecto, sino del contenido ideacional de la conciencia. La naturaleza del pensamiento histérico provee los basamentos para el olvido. Generalmente el conocimiento es global, relativamente difuso y carente de precisión en el detalle exacto. Es, como dice Shapiro, impresionista, en contraste con la atención activa, intensa y focalizada en la precisión del obsesivo compulsivo que veíamos en el encuentro anterior. El conocimiento histérico parece carente de un foco de atención e implica tres características. Una, o la primera, vamos a decir, una incapacidad para la concentración intelectual, perseverante e intensa. Es decir, cuando se le pide que resuelva un problema cualquiera, lo hace como pensativo, lo hace como si esperara ser inspirado con esa respuesta. Y en última instancia adivina. Son incapaces de reproducir los procesos por los cuales arribaron a sus respuestas, aunque el resultado sea correcto, debido a que no aparece una precisa concentración, sino que se llega por presentimiento. Carece de curiosidad intelectual y tiende a detenerse en lo obvio, aquello que ve con facilidad y de inmediato, aquello que no requiere demasiada profundidad o meterse. Esto va a ser interesante en qué tipo de respuesta van a dar en Roger. El segundo aspecto tiene que ver con la dispersión y la impresionabilidad. Es altamente susceptible, fácilmente influenciable por la opinión de los otros y por la presión de expectativas externas, reales o imaginadas, es decir, también por las modas. Y respecto del punto C, cuando hablamos de un mundo irreal, que es el mundo en el que vive, sabemos que los juicios son generalmente lábiles, no están fundados en firmes convicciones o en hechos de conocimiento. Se puede decir que es deficiente el conocimiento acerca de los hechos, de ahí que es poco común encontrarse con esta modalidad entre los científicos y los letrados. Respecto de las emociones, dijimos que si predomina la fantasía, a pesar de eso, se caracterizan por emociones intensas, ¿sí? Como también por estallidos o explosiones, que muchas veces, motivan la consulta. A veces pueden ser estallidos de ira, mezclados con sentimientos depresivos. Es común que aparezcan la combinación de explosiones afectivas e inhibición de afectos. En síntesis, ¿qué encontramos? Encontramos conflicto con la sexualidad, una fijación fálica, angustia de castración, conflicto con la identidad, una disfunción edípica. Y podemos inclusive hablar, si seguimos a Elizabeth Sorribas y Nocetti, de 3 niveles en la histeria. En realidad, lo que a nosotros nos va a interesar es cómo observar la producción de este funcionamiento, de esta modalidad, por ejemplo en Roger. Veamos en Roger, y siempre les digo lo mismo, ¿no? Que yo parto de Roger porque me sirve para inclusive mostrar a lo largo de todo el proceso cómo se va dando. Y se va dando con respuestas bajas, por efecto de la defensa fundante que es la represión. Puede haber un tiempo de reacción largo, pero no es confiable en sí como dato el tiempo de reacción. Decíamos hoy esta cuestión de poder recortar lo obvio, de poder recortar lo que se ve de manera inmediata, por lo tanto va a haber un aumento de detalles grandes usuales. Y las globales que se logran van a ser globales vagas, o sea, globales que no tienen una capacidad de síntesis.
vamos a tener en la línea de los determinantes el color seguido de la forma. O sea que la fórmula de color, forma más color va a estar más aumentada que el forma color. Esto porque de alguna manera está mostrando el enfoque tan egocéntrico y tan vulnerable, lábil de esta afectividad histérica. Vamos a encontrar seguramente ausentes los colores o los formacolores o colores formas simbólicos porque hay una incapacidad de poder hacer abstracciones. Va a haber una fluctuación dentro de las formas, o sea, más o menos, porque hay ciertas como inconstancias en la precisión formal. Digamos que puede haber también pocas respuestas de movimiento humano, porque el tipo vivencial va a ser más bien extratensivo, donde predominen los colores por sobre la forma. ¿Sí? Va a haber pocos movimientos animales también. En general y en términos así muy globales, los sombreados y los claroscuros están ausentes y puede encontrarse a veces, si la inhibición es muy grande y la represión también, los forma por ciento aumentados. Por otra parte, a veces cuando encontramos una modalidad de defensas compulsivas, superficiales, ¿no? Vamos a encontrar que justamente estas fórmulas del nivel formal, como la forma más por ciento, va a estar aumentada. Y en el caso de que esté aumentada, disminuida, lo que vamos a encontrarnos es con una labilidad bastante marcada. En los contenidos, o sea, si hablamos de un mundo de fantasía, si hablamos de un mundo irreal, va a haber efectos estéticos y dramáticos, va a haber situaciones hasta inclusive ingenuas, va a haber un humano disminuido, seguramente un alto contenido animal como característica estereotipia de pensamiento, aparecen respuestas sexuales encubiertas, y si hablamos de síntomas de conversión, las respuestas anatómicas van a estar aumentadas. Hay fenómenos especiales como shock al color, que tiene que ver con toda la manifestación afectiva, con, digamos, fluctuaciones de atracción y rechazo, que es típico de la ambivalencia histérica, ¿sí? Dentro de los fenómenos especiales que podemos encontrar, de los fenómenos especiales, a ver, la dramatización del color, en lámina 3, por ejemplo, sangre y dolor, o rechazos posibles, como en la lámina 6, en la lámina 7, en la lámina 9. Y lo interesante de todo esto, además, es ver qué conducta y qué actitud asume durante todo el proceso, que por ahí no lo transmitimos en fenómenos especiales, ¿no? Como una conducta seductora, dependiente, con dificultades para pensar. Hay una falta de reflexión, pero además es porque sí o no sé, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en las elecciones disertativas, porque sí, me gustó, me parece, como muy amplias esas maneras de justificar. Lo cual también da cuenta de un clima de inmadurez que forma parte de un mundo infantil, y también van a aparecer diminutivos y pueden aparecer contenidos perturbadores. Por último, vamos a ver dos situaciones, dos casos en los que yo simplemente les voy a ir presentando algunas cuestiones y el trabajo de ustedes va a ser poder enlazar esto que venimos describiendo como personalidad demostrativa, personalidad impresionística, personalidad que necesita causar un impacto estético. En realidad tenemos dos casos que son Susana, de 51 años, que representa menos edad, excedida de peso,
sufre una fractura de pelvis a raíz de un accidente automovilístico, produce un impacto agradable, simpático, ¿sí? Y en la entrevista hay antecedentes de varios intentos de suicidio relatados sin ningún tipo de afectividad. Por otro lado tenemos a Amarilis. Amarilis, 38 años, transmite insatisfacción constante de su cuerpo, plantea varios antecedentes de internación por problemas de alimentación, siendo muy joven, desde los 18 años, por problemas de alimentación de tipo anorexia. Y por momentos se extrae de la entrevista conceptos como que tenía la obligación de ser linda. Quería ser débil y chiquita, sin embargo era grande y gorda. Bien, esto está muy extraído y muy sintetizado, por supuesto, y vamos a ver cómo podemos ir viendo estas dos características y si es que podemos hablar de histeria o podemos hablar de una fachada histérica. Si vemos en la manifestación del Bender una prueba gráfica que inmediatamente nos posiciona a cómo organiza el sujeto su espacio, a cómo puede de alguna manera vincularse a través de ese espacio, y encontramos casi la misma situación en ambas. Seguramente en el caso Susana, que tenemos acá, está como más aglutinado en algún aspecto, pero en el caso Amarilis, fíjense que hay como una superposición de figuras, ¿sí? Hay algunas que se meten dentro de otras. En términos generales, uno puede decir que las Gestalt están medianamente logradas, ¿sí? Con algunas dificultades, sin duda, en el control de los impulsos. Fíjense en el caso Susana, ¿no? En cómo vemos esta gran dificultad de armar, inclusive digamos, aceptar el tamaño de las figuras. En Amarilis también hay un intento de controlar al principio, pero luego empieza como a fluctuar. O sea, esto que venimos diciendo respecto de el no poder, digamos, quedarse como de manera constante, ¿no? Estas fluctuaciones del más menos que uno puede pensar en términos de Roger. Si vamos a los gráficos, que por supuesto están seleccionados para observar, en el caso Susana, las dificultades, las grandes dificultades de cierre de la figura, ¿no? Si lo miramos con detalle, y ustedes eso lo van a hacer porque van a tener más tiempo, vemos cómo hay falta de líneas como para cerrar la Gestalt, ¿no? Y cómo interesante también el accesorio que dice el libro, en el caso de Susana, ¿no? Como dándole un toque así muy intelectual a toda esta figura con un cabello largo, casi de perfil, sentada. Y vemos en el caso Amarilis esta estereotipia que decíamos de pensamiento, ¿no? Esto que aparece como rígido, postural, fíjense, hay una gran rigidez en esta figura, femeninas. Y si pasamos a las figuras masculinas, fíjense en Susana que aparece, ¿no? Una figura que podríamos decir un poco más canchera, pero incompleta. Incompleta, fíjense, a la altura de la cintura para abajo. También de las extremidades, ¿no? No termina las manos, no termina los brazos, el rostro también tapado. ¿Y qué encontramos en Amarilis? En Amarilis encontramos una figura muy rígida, muy estática. Acá hay un intento más por configurar vestuario, ¿no? La prenda, cosa que en Amarilis aparece apenas una corbata como un signo más fálico, los pies muy largos también y un pantalón así medio como cortado, ¿no? En las zonas que también tienen que ver con la genitalidad. Interesante
interesante también es poder observar cómo, si nosotros comparamos las respuestas de la lámina 1 y de la lámina 10 de Roger, podemos también observar algunas cuestiones. Fíjense en Susana, ¿no? Susana, que nos da esta cuestión así como de mucha labilidad, de mucha erotización, de mucha seducción. Dice en lámina 1, zorros pegados por la parte dorsal de perfil, medio panzones. Luego dice un hueso sacro y un avión con alas delta. ¿Qué observamos en Amaryllis respecto de la lámina 1? En la lámina 1 dice, esto para mí es un murciélago. Lo he visto, lo conozco. Alguna imagen más se puede ver. Un mapa, pero es un animal. ¿Qué observamos acá? Hoy hablamos de esta estereotipia, de esta rigidez, de esta cuestión que hace a no tener una flexibilidad como para poder profundizar. Fíjense que en el caso 1, en el caso Susana, ¿sí? Hay como una secuencia interesante, ¿no? Zorros pegados, lo cual habla de una cierta, digamos, vinculación más de tipo simbiótica, ¿sí? Inmediatamente pone una cierta distancia porque aparece un hueso sacro y luego aparece un avión con alas delta, ¿no? Un avión con alas delta, que uno podría pensar que es una combinación fabulada, porque un avión tiene alas, no con alas delta. Desde el punto de vista del discurso, ¿no? O sea, ese impacto que produce un avión con alas delta. ¿Qué pasa en Amaryllis? En Amaryllis hay esta rigidez y esta estereotipia que decíamos y que justifica porque dice lo he visto, lo conozco, que finalmente dice ver un mapa, pero ese mapa es como que está negado, porque dice alguna imagen más se puede ver, un mapa, pero es un animal. O sea, no hay duda alguna, la negación acá está. ¿Qué pasa con la lámina 10? Bien digo, con la lámina 10. En Susana aparece un concepto de dos langostinos, seguimos con bicharracos, dice. Agrega dos cerdos y fíjense cómo inmediatamente en la secuencia de las respuestas aparece esta falla defensiva, ¿no? Una vagina con el clítoris, las piernas abiertas. Al principio tuve la sensación de dos pelotas, pero no combinaba. Una mujer en posición ginecológica. Continúa, me da bronca, todos parecen bichos, cangrejos, ¿no? Fíjense cómo la secuencia marca ahí una, justamente, lo que sería una más menos. Y en Amaryllis, en la lámina 10, dice, puede ser un escorpión que tiene cuernos y esto un esqueleto de algo. Tiene antenas como patas de una figura desarmada. Mapas también. Alegre por los colores, me gusta. Vemos que sigue Amaryllis con esta rigidez, con esta estereotipia, con esta cosa tan superficial de no meterse, y como que larga algo de la afectividad respecto de alegre por los colores, me gusta, y ahí quedamos, ¿no? Ahí quedamos en esto que de alguna manera nos invita a pensar respecto de estos dos casos. ¿Qué es lo que estaríamos observando? ¿Podríamos hablar de una histeria en los dos casos? ¿O podríamos hablar de un caso que plantea una fachada histérica? En realidad, con otra estructura entonces, ¿verdad? Si nosotros observamos desde el punto de vista de, digamos, a ver, volvamos, desde el punto de vista de la presentación clínica, vamos a ver cómo hay una situación
mucho más disociada y desorganizada, por decirlo de alguna manera, en Susana. Y acá, en Amarilis, vemos realmente una histeria de conversión. Vemos cómo el cuerpo, de alguna manera, plantea una dificultad además de aceptación. Podríamos pensar que en el caso de Susana, en realidad, estamos frente a una fachada histérica, a lo que se llama una personalidad de fachada histérica. Mientras que en Amarili podríamos pensar en una histeria. Ahora bien, nos quedaría un punto para cerrar, y ese punto para cerrar tiene que ver con el concepto de fobia. El concepto de fobia, a ver, yo no me quiero extender demasiado, pero ¿a qué se llama fobia? Es un miedo intenso ligado a la amenaza de aparición de un objeto específico o una situación específica, que están cargadas efectivamente. Entonces, ese síntoma aparece como una medida defensiva contra la angustia, que es una medida que la permite controlar a la angustia. Pero toda fobia no implica un diagnóstico de neurosis fóbica. La fobia puede estar justamente en diferentes cuadros clínicos. Es más, aparece como una formación pasajera durante la madurez del niño. Acuérdense la histeria de angustia que dice Freud, la angustia del niño, las angustias, las fobias infantiles, que lo que van a facilitar es la elaboración de formaciones fóbicas. Entonces, lo interesante es pensar que nos vamos a encontrar con muchas fobias, nos vamos a encontrar con, esa angustia que se halla fijada en un determinado objeto, como dijimos, exterior, ¿sí? Pero no necesariamente estamos hablando de una histeria de angustia, porque las fobias pueden aparecer justamente en cualquier cuadro psicopatológico o en cualquier situación. Bueno, yo creo que hasta acá, en el día de hoy, llegamos. Hasta acá vamos a compartir. Y les dejo a ustedes para que puedan seguir con las recurrencias y las convergencias de el caso Susana y el caso Amarilis. Y nos estamos encontrando la próxima semana con seguramente otro tema. Nos estamos viendo. Les mando un saludo muy grande para todos.